Con esta serie esta tarde, hablando del cristianismo genuino, un cristiano verdadero. ¿Qué es lo que es un cristiano verdadero? Es importante entender porque hemos dicho que existe mucha falsedad. Todo el mundo dice ser cristiano. Todo el mundo dice creer en Dios y que están listos para ir al cielo. Y la palabra del Señor nos indica exactamente qué es lo que se requiere para ser un verdadero hijo de Dios, para poder estar listos para irnos a la gloria con el Señor. Entonces vamos a hablar de esta tarde sobre este tema, cristianismo genuino, y esta tarde nos toca la parte que vamos a hablar de lo real, lo que es genuino, lo que es real. Le invito a abrir su Biblia, vamos a estar estudiando, varias diferentes escrituras, pero le invito a tomar nota. Vamos a hablar sobre este tema, lo real. Es verdad, como dije la semana pasada, que existe un cristianismo falso, un cristianismo que se practica por aquellos que realmente no son cristianos. Personas que nunca han abierto su corazón para aceptar a Jesucristo, pero dicen ser cristianos. Nunca han confesado su pecado, nunca han pedido perdón por su pecado, pero dicen ser cristianos. Entonces existe un cristianismo falso. Hay muchos fraudes religiosos que realmente nunca han sido cristianos. Las iglesias están llenas de personas así, que aunque asisten día tras día, servicio tras servicio, realmente nunca han sido verdaderos cristianos. Hay apóstatas, personas que dan la apariencia de ser un cristiano, pero luego desechan todo, lo dejan todo por un lado. Como les decía la semana pasada, seguramente la estrategia más sutil del enemigo, del diablo, es engañar y desviar a las personas, a llevar a los cristianos a practicar un cristianismo falso, algo que no es genuino, algo que no es genuino, algo que no es verdadero. Y este tipo de cristianismo falso siempre usa las palabras correctas, siempre se comporta de una manera ortodoxa, correcta. Pero lo que sucede como resultado de este cristianismo falso es que repulsa a las personas en vez de atraer a las personas a Jesucristo. Dice la gente, si eso es ser un cristiano, entonces yo no quiero ser cristiano. Si realmente es como se comporta un cristiano, como habla un cristiano, como actúa un cristiano, entonces ¿para qué busco yo ser un cristiano? Entonces muchas personas, tristemente, las iglesias están llenas de personas que se dicen ser cristianas, pero realmente es un cristianismo falso. En contraste, esto es lo real, que vamos a hablar esta tarde, lo real. Un cristianismo genuino, y el fundador del cristianismo genuino es Jesucristo mismo. Entonces esta tarde quiero hablarles, compartir con ustedes sobre el cristianismo de Jesús y el cristianismo de Pablo. No hay, por supuesto, más clara demostración de un cristianismo genuino que Jesucristo. Jesucristo es la demostración perfecta de lo que es ser un cristiano genuino, un cristiano verdadero. Hoy existen muchos tipos y variedades de cristianismo, pero la forma más atractiva del cristianismo es el original. Y el original es el cristianismo de nuestro Señor Jesucristo. La vida de Cristo fue una vida cristiana genuina, en su forma más pura, en su forma consistente. Ahora, muchas personas tienen un problema entendiendo, aplicando y identificándose con el cristianismo de Jesucristo porque sienten que como Él fue o es el Hijo de Dios, Él tiene una ventaja sobre nosotros. Pero es verdad, como ustedes saben, Jesucristo era 100% Dios, pero no olvidemos que cuando anduvo aquí en la tierra, Él fue 100% humano también, con todas las limitaciones que van con nuestra humanidad. Entonces nosotros podemos vivir nuestras vidas como Él vivió la suya. Podemos basar nuestra vida en el modelo que Él ha puesto ante nosotros. Esta es una verdad práctica, es una verdad vivible y las escrituras son muy claras en este punto. En Hebreos capítulo 2, versículo 18 dice así, pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados, a nosotros. Él mismo padeció siendo tentado, entonces Él puede socorrernos cuando somos tentados. Hebreos capítulo 4, versículo 15, porque no tenemos un sumo sacerdote, hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Fue tentado como nosotros. Y en 1 de Pedro, capítulo 2, versículo 21, dice, pues para
esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. Jesucristo nos dejó un ejemplo para seguir. Ahora, ¿cómo es posible esto? ¿Cómo podemos esperar que nuestras vidas sigan el modelo de la vida de una persona perfecta que era Dios encarnado? ¿Acaso no estamos pidiendo lo imposible? Bueno, sí y no. Porque es verdad, es imposible vivir vidas perfectas, vidas sin pecado. Pero no es imposible que nos fijemos una meta de ser semejantes a Jesucristo. Seguir el modelo. Y lo hermoso es que cada vez que fallamos en nuestra búsqueda de esa meta, podemos regresar a Dios, pedir perdón y ser restaurados. Vamos a fallar. No somos perfectos como Jesús, pero nuestro enfoque, nuestra meta es ser semejantes a Jesús. El principio clave lo encontramos en Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 8. Vaya conmigo a Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 8, que dice de esta manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. La frase clave aquí la encontramos en el versículo 7, donde dice que Jesús se despojó a sí mismo. Él puso a un lado todas las prerrogativas, los poderes de la deidad, la diosidad, para poder identificarse completamente con nosotros. Él vivió el mismo tipo de vida que nosotros vivimos. Él enfrentó tentación. Él sufrió dolor, él sufrió angustia, él soportó frustración, así como nosotros. Él abordó la vida de la misma manera que nosotros debemos abordar la vida, viviendo en dependencia de Dios el Padre, buscando la guianza y la fortaleza a través de la oración continua, confiando en Dios y escuchando su guía y siendo humildemente obedientes a Dios. Jesús dijo: no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ese es el ejemplo que debemos seguir. Una humildad obediente. Esto es el cristianismo genuino, el cristianismo de Cristo, el cristianismo en su forma más pura, más verdadera, más destilada. Y ese es el cristianismo que usted y yo debemos seguir, el único cristianismo digno de llevar el nombre cristianos, seguidores de Jesucristo. El apóstol Pablo vivió su vida según este mismo principio, modelando su vida según el ejemplo de Cristo. En 1 Corintios 11, versículo 1, él escribe estas palabras, dice: sed imitadores de mí, así como yo de Cristo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de Cristo. Es por esto porque el ministerio del apóstol fue muy atractivo a muchas personas alrededor de él. Es por eso porque su predicación era tan efectiva, cambiando corazones, mentes. Él era un imitador de Cristo. En la segunda de la carta del apóstol Pablo a los cristianos en Corinto, él revela el secreto de su gran ministerio. En el primer capítulo y medio de 2 de Corintios, Pablo indica que él estaba siendo desafiado por algunos cristianos en Corinto. Ellos habían sido afectados por algunos cristianos judíos de Jerusalén que habían dicho que Pablo no era un apóstol genuino porque no era uno de los originales 12, porque él enseñaba cosas que iban más allá de la ley de Moisés. Afirmaban que no era un apóstol real y insistían que su tipo de cristianismo no era un cristianismo genuino. Vamos a ver la respuesta de Pablo a estos cargos. La respuesta de Pablo a estos cargos describe para nosotros la naturaleza de su ministerio. Y como veremos, el ministerio de Pablo tiene 5 marcas o cualidades inconfundibles
que no pueden imitarse ni falsificarse con éxito. Vamos a estudiar estas 5 marcas inconfundibles de un cristiano genuino, un cristianismo genuino. Cuando estas marcas están presentes, estas marcas, una vez más, son las cualidades de un cristianismo genuino practicado. No importa cuán hábilmente el cristianismo falso quiera copiarlos, no pueden hacerlo. Estas marcas o cualidades son inimitables. No tienen nada que ver con personalidad o con temperamento, y por eso la persona que descubre el secreto del cristianismo genuino puede alcanzarlo. Vaya conmigo a 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Comenzamos aquí nuestro viaje de descubrimiento, donde encontramos en este versículo las primeras 3 marcas de un cristianismo genuino. Escribe el apóstol Pablo: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Una vez más, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Vamos a examinar una vez más las marcas o cualidades de un cristianismo genuino, una por una. Primeramente, la primera marca: un optimismo insaciable. Un optimismo insaciable. La primera marca la encontramos en la primera fase, donde dice: a Dios gracias. A Dios gracias. Dice así. Una marca inequívoca de un cristianismo genuino es un espíritu de agradecimiento, aún dentro de la lucha, aún en medio de la dificultad. Un espíritu de agradecimiento es un tipo de optimismo insaciable. El mundo opera bajo el principio de la ley de Murphy, que dice todo lo que puede salir o puede salir mal, saldrá mal. Pero el cristiano genuino opera mediante la creencia en la gracia, el amor y el control supremo de Dios. Podemos ver este optimismo insaciable de un cristianismo genuino en el libro de Hechos, donde una nota de triunfo corre desde el inicio hasta el fin, a pesar de todos los peligros, a pesar de todas las dificultades, de persecuciones, depresiones que experimentaron los primeros cristianos. Esta misma nota continua de crecimiento se refleja en todas las cartas del apóstol Pablo, pero también las de Juan, Pedro y Santiago. Una actitud de agradecimiento se demuestra en esos pasajes, una actitud genuina, un agradecimiento sentido, sincero. No hay nada artificial en eso. Un cristianismo genuino arraigado en lo que es la realidad. Un cristianismo genuino que siente todos los dolores de las circunstancias adversas. No los disfruta en lo más mínimo. No es palabra, si una persona está enferma, no dice: ay, gracias a Dios que estoy enfermo. No, es algo real, es algo verdadero. Un cristianismo genuino ve que se produce un resultado final. Una palabra, en medio de la lucha, en medio de la prueba, en medio de la enfermedad, hay un agradecimiento a Dios. Aunque viene la prueba, aunque viene la lucha, siempre estamos pensando que todas las cosas ayudan bien para nosotros. Y ese resultado final es algo deseable, es algo glorioso. Vale todo el dolor, la angustia. Un cristiano genuino es aquella persona que está segura que el mismo Señor que permite el dolor lo va a usar para provocar un fin altamente deseable. Es para nuestro bien. Entonces, encontramos un hermoso ejemplo de este optimismo insaciable del cristianismo genuino en el capítulo 16 de Hechos, donde encontramos la historia de Pablo y Silas. Ustedes recuerdan la historia de Pablo y Silas, que a medianoche fueron arrojados en un calabozo en la cárcel en Filipo. Sus espaldas estaban sangrientas después de recibir una terrible flagelación en las manos de las autoridades romanas. Y dice la palabra que sus pies estaban atados en cepos. El futuro de estos 2 hombres era un futuro incierto. Por la mañana podrían pasarle cualquier cosa, tal vez incluso tortura o muerte. Y nadie podía intervenir por ello, rescatarlos. Pero mire, a pesar de todas estas razones de pesimismo y desesperación, ¿qué estaban haciendo Pablo y Silas?
a medianoche, Pablo y Silas literalmente estaban alabando al Señor. Alabando al Señor. Entonces, nadie podía acusar a estos hombres de ser falsos. Eran cristianos genuinos, personas agradecidos con Dios. Comenzaron a alabar al Señor a medianoche, porque sabían que a pesar del aparente rechazo, la falta de éxito, el objetivo de ellos había sido logrado. La iglesia que ellos le anhelaban plantar en Filipo no podía ser detenida. Se logró el propósito de Dios. Y por esto ellos están llenos de gozo, de alegría, de agradecimiento. Y comienzan, a pesar de de su situación, comienzan a alabar al Señor. Nada puede tener eso, un espíritu de agradecimiento. ¿Cómo ellos pudieron haber sabido que Dios había planeado para ellos un terremoto que soltaría sus cadenas, que iba a derribar los muros de su prisión, los iba a dejar libres? No sabían, no sabían. No tenían ninguna premonición de ser liberados. Simplemente estaban ellos manifestando la cualidad o la marca de un cristiano genuino. Un optimismo, una acción de gracias insaciable. Número 2, la segunda marca. Un éxito invariable. La segunda marca del cristiano genuino está cercamente vinculado con el primero. La encontramos en la siguiente frase de 2 de Corintios, donde dice, en 2 de Corintios 2:14, más a Dios gracias, y luego dice, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Primeramente, la primera marca es a Dios gracias. La segunda marca de un cristiano genuino dice es el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Yo creo que usted note qué tan fuertemente Pablo lo dice. Jesús nos lleva siempre en triunfo. No ocasionalmente, no a veces, sino que siempre. Aunque hemos visto que muchas veces esto involucra luchas, dificultades, lágrimas. A veces, como en la cruz del Calvario, el momento del triunfo parece un completo fracaso. El momento del triunfo parece un fracaso, pero el triunfo siempre está seguro. Aunque la lucha puede ser desesperada, se produce o se traduce por fin en plena realización de los objetivos que Dios tiene para nosotros. Aún la oposición que encontramos nos sirve para los propósitos de victoria. Yo creo que usted recuerde quién escribió estas palabras. Estas palabras las escribió un hombre que llevaba en su cuerpo las heridas de ser un siervo de Jesús. Él había soportado mucha dificultad. Él había soportado muchas decepciones, persecución, gran dolor, pero ahora podía escribir con toda veracidad, con toda seguridad, que Jesucristo siempre nos guía en triunfo. Ahora, eso no quiere decir que Pablo siempre logró sus planes o sus metas. Muchas cosas no pudo lograr. En Romanos 9, versículo 3, Pablo describe cómo él anhelaba ser usado como un ministro de Israel. Él expresó su deseo de ser separado de Cristo si los israelitas no podían ser liberados. Pero nunca logró ese objetivo. Es que no eran sus planes, mis hermanos, los que estaban en vista, sino los planes de Dios. El triunfo es de Cristo, no de Pablo. Entonces, en la vida de un cristiano genuino, cada obstáculo se convierte en una oportunidad. La tercera marca, un impacto inolvidable. Esta marca inconfundible sigue inmediatamente. Después de decir, más a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, Pablo continúa con una hermosa declaración del impacto que tenemos nosotros como cristianos genuinos. Dice el versículo 14, continúa diciendo, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. Ahí está la tercera marca, un impacto inolvidable. Dios nos está diciendo que debemos nosotros pasar nuestras vidas emitiendo una fragancia, un perfume, no solamente a las personas, pero también hacia Dios. Y Pablo, ampliando en este pensamiento, agrega estas palabras, versículos 15 y 16, porque para Dios somos grato olor de Dios, de Cristo, en los que se salvan y en los que se pierden. A estos ciertamente el olor de muerte para muerte y a aquellos olor de vida para vida. Esta es la imagen que Pablo da aquí. Hay algo
del cristiano genuino, del cristianismo genuino, que deja una impresión inolvidable cuando se lo encuentra. Hay algo que deja una impresión inolvidable. Y Pablo sugiere aquí que el impacto puede llevar en dos direcciones. Una de dos direcciones. O puede ser un aumento, o puede aumentar la oposición a Cristo, dice de muerte a muerte, o conduce hacia la fe, a la vida, de vida a vida. Jesús ciertamente tuvo esta cualidad de él. Nadie que vino en contacto con Jesús se fue igual. Siempre hubo una diferencia. Y este, mis hermanos, es el efecto del Evangelio. El evangelio, el efecto del Evangelio toca al mundo a través de la vida de un cristiano genuino. Donde quiera que vamos nosotros, marcamos una diferencia. Marcamos una diferencia. La gente nota, hay algo de diferente a esa persona. Es la fragancia del Evangelio en nosotros, de Jesucristo en nosotros. La cuarta marca, una integridad intachable. Esta marca la encontramos en el versículo 17 de 2 Corintios capítulo 2. Escribe el apóstol, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo, una integridad intachable. Ahora, 4 cualidades nos habla Pablo aquí de la integridad. Nuestra integridad como cristianos genuinos está caracterizada por 4 cualidades, de acuerdo a este pasaje. Primeramente, hablamos con qué? Con sinceridad. Versículo 17. Hablamos con sinceridad. En otras palabras, somos personas honestas. El mundo admira la sinceridad. Para el mundo, la sinceridad es la máxima expresión del carácter. Pero, de acuerdo a Pablo, la sinceridad es solamente el comienzo del carácter. La expectativa mínima de Dios para nosotros como cristianos. Para el mundo es la máxima expresión del carácter. Para Dios es apenas el comienzo del carácter. Lo menos que debemos esperar de nosotros mismos como cristianos es que creamos lo que practiquemos y practiquemos lo que decimos. Que seamos personas genuinas. Que hablemos con sinceridad. La segunda cualidad de la integridad. Dice Pablo que somos enviados de Dios, como de parte de Dios. Versículo 17, como de parte de Dios. No somos soñadores sin un objetivo definitivo. Hemos sido comisionados como oficiales militares o comisionados. Se nos ha dado una tarea definida, asignaciones específicas que constituyen nuestro propósito en la vida, en nuestro ministerio. Somos personas con propósito, con un fin a la vista, con un objetivo para alcanzar, una meta para lograr. No predicamos y no damos testimonio como si fuera esa la meta, sino que lo hacemos con un propósito. Somos personas de propósito. La tercera cualidad de la integridad. Pablo dice que la hacemos delante de Dios, delante de Dios. Y esto indica una actitud de transparencia. Estar abiertos a la investigación. Caminar ante los ojos de las personas nos permite ocultar nuestros pecados, nuestras contradicciones detrás de una fachada. Pero caminar delante de los ojos de Dios requiere una honestidad total con Él y con las otras personas, con nosotros mismos. Porque nada puede ser ocultado de los ojos de Dios. Esto requiere una transparencia. Todo en nuestra vida como cristianos está evaluado, está probado por la pureza, conocimiento y sabiduría de Dios. Y lo pecaminoso lo confesamos y nos arrepentimos ante Dios. Y la cuarta cualidad, dice el apóstol Pablo, la integridad es que hablamos en Cristo. Esta cualidad indica autoridad. Dice el versículo 20, el capítulo 5, 2 de Corintios, Pablo dice claramente, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros. ¿Qué es un embajador? Un embajador es un portavoz autorizado que tiene el poder para actuar, para hacer convenios en nombre de otra persona. Como cristianos genuinos, no somos nosotros servidores impotentes. Nosotros hablamos palabras, entregamos mensajes que el cielo honra, mensaje de Dios, mensaje del Cristo. Hablamos en nombre o la autoridad de Jesucristo. Estas, mis hermanos, son las cualidades que se suman en una integridad inmejorable. La integridad que el Señor espera de nosotros. Las personas de sinceridad, las personas de propósito, de transparencia, de autoridad,
son personas absolutamente dignas de confianza. Son personas responsables, personas fieles. Y esta es la cuarta marca de un cristiano genuino. Responsable y fieles personas. Y llegamos a la última, la marca número 5, que es una realidad innegable. Capítulo 3, versículo 1, 2 de Corintios. Encontramos dos preguntas. Pregunta, ¿comenzamos otra vez a recomendarnos a nosotros mismos? ¿O tenemos necesidad, como algunos, de carta de recomendación para vosotros o de recomendación de vosotros? Aquí Pablo escribe estas palabras porque está consciente que él está comenzando a escucharse o a escucharse muy complementario consigo mismo. Había algunos en Corinto que tomaban las palabras de Pablo de esa manera, como él estaba complementando mucho a sí mismo. Pero Pablo les dice a ellos, en versículo 2, capítulo 3, versículos 2 y 3, nuestras cartas sois vosotros, escritas en nuestros corazones, conocidas y leídas por todos los hombres, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu del Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Entonces, lo que está diciendo aquí en efecto es, ¿quieren carta de recomendación para demostrar que tengo autoridad como mensajero de Dios? Ustedes mismos son la recomendación. Miren lo que les ha sucedido. Vuestros propios corazones darán testimonio ante nosotros mismos y ante el mundo que el mensaje que habéis escuchado de nosotros ha cambiado sus vidas y viene ese mensaje de Dios. Ustedes mismos son testimonio. Y en 1 Corintios capítulo 6, Pablo había hecho referencia a los inmorales sexuales, los idólatras, los adúlteros, los delincuentes, homosexuales, ladrones, codiciosos, borrachos, calumniadores, estafadores que había encontrado en Corinto. En el versículo 11, él agrega estas palabras. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Esto, todos los pecados que están en 1 Corintios capítulo 6, ahora dice el versículo 11 de aquí, de Pablo, dice, esto eran algunos de ustedes, pero ya no son. Los cambios son la prueba de la realidad, mis hermanos. Entonces, en efecto, lo que está diciendo es, ustedes son, esta es vuestra confirmación, vosotros mismos sois cartas ardientes, andantes de Dios, conocidas, leídas por todos los hombres, escritas por el Espíritu de Dios que mora en vuestros corazones. Entonces, aquí encontramos la marca final de un cristianismo genuino, una realidad innegable, un cambio que no se puede explicar en otros términos más que Dios ha hecho la obra. Es Dios quien nos ha transformado, Dios nos ha cambiado. Es un cambio, una realidad innegable. Pablo no necesitaba cartas de recomendación cuando este tipo de cambio era evidente en la vida de sus oyentes. Mis hermanos, una vez más, estos son los 5 signos inequívocos de el cristianismo genuino. Un optimismo insaciable, un éxito invariable, un impacto inolvidable, una integridad intachable, una realidad innegable. Y estas cosas siempre están presentes cuando se manifiesta lo real. Esta palabra, esto debe ser una realidad de nuestras vidas. Como cristianos genuinos, verdaderos, esto debe ser una realidad de nuestras vidas. La religión intenta imitar estas marcas, estas cualidades, pero nunca es capaz de lograrlo. Porque no es ser un cristiano lo que produce estas cosas, es vivir como un cristiano. Y es lo que el Señor espera de nosotros, que vivamos como cristianos. No solamente nos llamemos cristianos, no solamente digamos que somos, no, que vivamos como cristianos. Y estas marcas, 5 marcas, nos muestran, es la prueba que nosotros somos cristianos verdaderos. Entonces, nuestro anhelo, nuestro deseo es seguir este ejemplo de Jesucristo. Como dice el apóstol Pablo, ser imitadores de mí, porque yo soy imitadores de Cristo, seguir el ejemplo de Jesucristo. Estas 5 cualidades marcaron la vida de Jesucristo, entonces deben marcar nuestras vidas. Entonces, nuestro deseo, mi anhelo es que nosotros realmente seamos realmente cristianos verdaderos. No solamente decir que somos cristianos, cristianos genuinos para honra y gloria del Señor,
que hagamos una diferencia en este mundo. Que la gente vea a nosotros realmente una diferencia, que somos genuinos en todo lo que hacemos para honra y gloria del Señor. Incline su rostro, vamos a hacer una oración.